un libro tuyo que me lo has dedicado, en lo cual estoy muy agradecido, Cautiverio y Agonía sin fin, de Fernando Túpac Amaru Bastidas, versión de José Luis Ayala. Has hecho un libro sobre Fernando Túpac Amaru. Fernando Túpac Amaru tenía 8 años cuando fue detenido, ¿no? Así es, sí. Cuando el 15 de agosto de 1781 lo ajusticiaron a José Gabriel Túpac Amaru, a Micaela Bastidas y su hijo Hipólito, los españoles le obligaron a ver el sacrificio del padre, a Hipólito, sí, que tenía 10 años. El grito que dio este niño al ver descuartizarlo vivo a su padre, fue tan grande y tan horroroso que la gente que estaba expectando este espectáculo macabro se retiró. Luego de... Pero perdóname que interrumpa, pero ese quizás fue el primer grito de independencia. Ah, me parece muy bien. Ese fue el grito. Esa apreciación gritó me parece, la patria a través de él. Esa apreciación me parece absolutamente importante. Te felicito porque aparece detrás de tu expresión un sentido universal de la libertad y la democracia en el Perú. Me parece muy bien. El 15 de agosto de 1781, Fernando Túpac Amaru dio el primer grito de la libertad. Así es. Me parece muy bien. Luego de este atroz acontecimiento, tanto con Fernando, tanto con toda la familia Túpac Amaru, los españoles decidieron desterrarlos de por vida a todos los Túpac Amaru y además matarlos y que no haya sobre la tierra ningún Túpac Amaru vivo. Es por esa razón que al niño Fernando Túpac Amaru, a su hermano Mariano, porque Hipólito fue ajusticiado en el cadalso, los enviaron a Lima en una trayectoria a pie y encadenados para que salieran del Cusco por Abancay y llegaron a Lima. ¿A pie? En 48 días. ¿A pie? A pie. Y Fernandito, un niño de 10 años arrastrando cadenas. Vio morir a su tío, vio morir a muchas personas. ¿En el camino? En el camino, hasta que finalmente llegaron. Y cuando llegaron a Lima, los insultaron, les tiraban heces fecales, orines, para demostrar de que estaban totalmente congraciados con la realeza, con el dominio español. Los tuvieron presos durante 2 años en las mazmorras del Callao, en el Real Felipe, esperando que terminara la guerra entre España e Inglaterra. Finalmente terminó y los sentenciaron a todos los Túpac Amaru para desterrarlos de por vida para que cumplieran una cadena perpetua. Estuvieron presos hasta la muerte en una prisión del África. Del África, pero resulta de que el virrey Jáuregui sugirió de que no lo enviaran allá porque Inglaterra podría recuperar, rescatar a los Túpac Amaru y tenerlos como trofeos de guerra y negociar de alguna manera, o también perturbar, como decía Jáuregui, la tranquilidad de este reino. A los 2 años finalmente llegó el traslado para que viajaran los prisioneros peruanos. En el barco llamado El Peruano, partió del Callao, juntamente con muchos prisioneros, y a la altura de Sao Paulo, Brasil, murió de sed y de hambre Mariano. ¿Y hambre? Antes de cumplir los 21 años. ¿Hambre? Murió de hambre. ¿Por qué? ¿No le dan de comer? No le daban de comer y lo tenían amarrado con cadenas en la proa del barco. ¿Ah, sí? Sí. Pero estos... Así de crueldad era. Estos españoles eran hijos del diablo, hijos de quién eran. Crueles, absolutamente crueles. Las memorias habría que leer las memorias de Juan Bautista Túpac Amaru. Es un documento terriblemente así horroroso, todo lo que pasó en las prisiones. Bueno, entonces Fernandito fue embarcado. El que murió fue Hipólito. Hipólito murió en el cadalso. Mariano murió frente al Brasil. Ya. Son 3 hermanos, son 3 hijos. Sí, Fernandito fue embarcado en un barco llamado San Pedro de Alcántara. Ya. Pero lamentablemente el capitán era un capitán totalmente informal y tenía
mucho más peso del que normalmente tenían muchos barcos. Entonces tuvo que regresar de las alturas de Chile, tuvo que regresar para reparar. Y otra vuelta, Fernando, fue introducido a las mazmorras del Callao. Reparado el barco, salió nuevamente. Pero al haber llegado a la altura de Peniche, frente a Portugal, el barco naufragó. Resulta de que el capitán murió y le dieron a un ayudante para que ¿Se llamaba el peruano el barco? El barco se llamaba San Pedro de Alcántara. Ah, San Pedro de Alcántara, ya. Sí. Ya. El barco peruano fue el que llevó al hermano Mariano. A Mariano. Así es. Ya. Entonces, en este naufragio, el niño Fernando se salvó milagrosamente, aunque no sabía nadar. Un español lo salvó porque tenía necesidad de que se agarrara en un lado del tronco. El español solo no podía salvarse. Le dijo, agárrate la otra parte del tronco, y así se salvaron. Liberaron. Se salvaron y salieron. Ya. Y estuvo vagando mucho tiempo en una isla y se encontró con un mendigo y ese mendigo le aconsejó y le dijo, tú que te has salvado, acércate a los españoles y pídeles clemencia, pídeles perdón, no te van a hacer nada y te vas a salvar. Se presentó, a los miserables estos. Se presentó a Peniche, lo tomaron preso los españoles y lo mandaron, primeramente lo mandaron a las mazmorras de Santa Catalina, del fuerte Santa Catalina. Allí permaneció Fernando durante 6 años y luego pasó a otro fuerte, al puerto de San Fernando. Al cumplir 10 años de prisión, Fernando se dirigió al rey. En una carta extraordinariamente estremecedora le dijo, yo el único delito que tengo es haber nacido y me han tomado preso a la edad en que los niños como yo comienzan a correr detrás de las mariposas y comienzan a ver cómo estallan las flores en el campo. No recibió ninguna contestación del rey, pero volvió a escribir al rey Fernando III. Y el rey Fernando III decidió darle permiso para que lo sacaran de las mazmorras y lo llevaran a un sitio que se llama Getafe. Claro. Getafe, ¿Cerca de Madrid? En Madrid, sí. Claro, cerca de Madrid. Getafe viene del árabe que quiere decir ciudad lejana. Getafe. Y ahí había un convento y ahí lo educaron, le hicieron seguramente pasar la primaria y secundaria. Y otra vuelta le escribió al rey, a Carlos IV, para ver su coronación y le dio permiso y asistió a la coronación del rey. Las cartas han sido publicadas en algunos libros, como el caso por ejemplo, el documental del Perú, y también en los libros de Carlos Daniel Valcárcel. Yo he investigado el caso y he traído de Madrid 5 cartas. He visitado Avapiés. Avapiés es un barrio de Madrid. Así es. De Getafe pasó a Avapiés. Y en Avapiés terminó, digamos, lo que es hoy día la universidad. Era, además de ser un hombre inteligente, sabía gramática, en ese entonces decía el manejo de la pluma, lo que es hoy día gramática. Para manejar la pluma hay que saber gramática. Así es, claro. Gramática no puede manejar la pluma. En ese entonces, manejar la pluma, sabía escribir perfectamente, ¿no? Claro. Entonces, pero además conocía astronomía, era un hombre muy bien formado. Y es por esa razón que pidió que se le diera libertad. En todo caso, cuando ya vieron perdóname, ¿él estaba en la universidad? No, tanto en el convento de Avapiés como en Getafe, estuvieron a cargo de los curas escolapios. Ah, ya. Entonces tenía que salir, eso, una cosa que... Los curas escolapios, y hoy día ya no regentan mayores, eran como es hoy día la Universidad Católica. ¿Así? No tenía una jerarquía como la de ahora, pero los escolapios formaban especialmente a los niños pobres y desamparados y les daban profesiones. Ahí lo pusieron a Fernando. Entonces, cuando terminó sus estudios regulares de astronomía, de gramática, era un hombre formado y pidió ser funcionario.
le aceptaron que sea funcionario, pero en un informe que después aparece también en el texto que he publicado, le dicen a un funcionario de Madrid que no puede ser que un hijo de Túpac Amaru sea funcionario de España. Y menos aún todavía si es que va a pedir pasaporte, porque hay el peligro de que regrese al Perú. Entonces decidieron darle una pensión, en primer término, de 7.000 reales, que para ese entonces sería hoy día más o menos unos 2.000 soles, más o menos. 2.000 soles para que no trabaje y para que viva con eso. Pero 2.000 soles no alcanzaba para nada, porque el costo de vida era tremendamente... Y comenzó a enfermarse. Comenzó a endeudarse, lo perseguían sus deudores, el sastre, y los médicos lo asistían. Finalmente un médico informó de que Fernando Túpac Amaru estaba atacado de una melancolía crónica. Melancolía. Melancolía crónica. Además, desnutrido y por lo que se le administró los santos óleos. Yeah. Esta vida trágica de Fernando Túpac Amaru lamentablemente no es conocida por los estudiantes de primaria y secundaria. El único historiador que ha tenido el cuidado de dedicarle 2 páginas es Carlos Daniel Valcárcel. Ningún historiador peruano ha estudiado la biografía de Fernando Túpac Amaru. Este libro tiene un propósito muy claro. En primer término, rescatar las memorias del hijo de Túpac Amaru y solicitar al Estado peruano de que los restos de Fernando Túpac Amaru, que probadamente están en Madrid, de acuerdo a los documentos que existen, sean rescatados y repatriados al Perú y sean recibidos por el presidente Ollanta Humala como jefe, con los honores de jefe de Estado. Hay un acto de reparación civil y moral con Fernando Túpac Amaru que la sociedad peruana tiene necesariamente que cumplir. Este es un caso singular en el que nunca un niño sufrió en la historia de la humanidad tanto y de una manera tan cruel. Realmente fue una situación muy difícil y muy dolorosa. Particularmente yo creo que lo que tenemos que hacer las personas que nos dedicamos a la historia es sensibilizar a los gobernantes y enseñar a los alumnos de primaria y secundaria de que la memoria social, de que el imaginario debe ser perfectamente cultivado, debe ser constantemente renovado para tener un proceso de identidad que permita una personalidad pluricultural mucho más grande de la que hasta ahora se ha hecho.